Bueno, ¿cómo andan? En este video vamos a trabajar con el texto de John Perry. Ahí lo voy a poner. Un texto que se llama, como pueden ver, Europa y la expansión del mundo, 1415-1715, y tiene que ver con el capítulo 7, que es las colonias inglesas. Y en este capítulo se divide en subcapítulos, como por ejemplo la teoría de la colonización. Después trabaja sobre las compañías colonizadoras, que no lo encuentro acá, están las compañías colonizadoras, los puritanos, que son los emigrantes, que tenían una particularidad, un radicalismo religioso, y hasta ahí. El video va a corresponder hacia eso. Bueno, entonces, para empezar, primero, en cuanto a la primera parte que empieza hablando de la teoría de la colonización, está diciendo que los ingleses comenzaron la colonización más de un siglo después de España, ¿no? España empieza a fines del siglo XV, en el siglo XVI empieza un proceso de colonización fuerte e Inglaterra comienza un siglo después, ¿no? A principios del siglo XVII. Y los ingleses, dice Parry, deciden ocupar territorios en América, obviamente por las riquezas que pudieron obtener, pero fuera de la órbita española o portuguesa, porque España se la consideraba una potencia, y es por eso que se trasladan al norte de lo que hoy es Estados Unidos, eh, y como los españoles lo hicieron también, deciden fundar colonias permanentes donde llevar familias y poder establecerse. Ahora, dice el texto, la gran diferencia residía en los lugares elegidos para establecerse, ¿no? Eh, Porque en esos lugares que los ingleses se establecían para establecerse, o no había población nativa, o solo había una población pequeña que no sirvieran para mano de obra. Por eso los ingleses debieron trasplantar comunidades enteras. Y los promotores de las empresas colonizadoras pagaban los gastos a los colonos, a los emigrantes, los gastos de la emigración, y además le proveían, bueno, herramientas, semillas y todo lo necesario para poder establecerse. Generalmente las compañías colonizadoras se hacían con capitales mancomunados. ¿Qué quiere decir esto? Son como bolsas de inversión que cualquier individuo podía invertir para obtener alguna ganancia y no necesariamente debía viajar, ¿no? Era como una inversión que se hacía a esta empresa colonizadora. Obviamente el rey es el que daba el permiso de colonización a estas empresas y el primer rey que empieza a, a plantear este tipo de empresas colonizadoras es es la reina Isabel. Eh, y bueno, y en este primer apartado que tiene que ver con la teoría de la colonización, eh, el autor empieza a plantear cuáles son los argumentos que planteaban la corona inglesa como para poder llevar a cabo una colonización. Y como los españoles, dice el autor, los ingleses también apelaron al sentimiento religioso para justificar la empresa colonizadora. También usaron argumentos políticos, pues existía un sentimiento anti-español entre los ingleses. Hacía poco que había terminado una guerra que duró como 20 años, que era la guerra eh, anglo-española, ¿no? Una guerra que había comenzado en 1585 y en 1604 se firmó el Tratado de Londres, un tratado de paz entre
entre España e Inglaterra, donde ninguno de los dos había de alguna forma resultado vencedor. Pero existía un sentimiento anti-español importante, entonces uno de los argumentos políticos es también obtener territorios para poder rivalizar desde otro lugar con los españoles. También hay otro argumento, que es el argumento social, que era muy importante para llevar a cabo la colonización en América. Dice el texto que durante el reinado de Jacobo I, las grandes ciudades inglesas, especialmente Londres, estaban atestadas de población y las colonias servirían como válvula de escape a la falta de trabajo existente. Y por último, los argumentos económicos, que quizás eran los más importantes, pues las colonias podían abastecer eh, productos de gran demanda en Inglaterra, podían tener materias primas como la madera, que era principalmente utilizada para la industria naviera, bueno, enriquecerse, la corona enriquecerse por los medios de derechos aduaneros que generaba el comercio, y además estas colonias se podían transformar en mercados de los productos ingleses. Y bueno, después dice que a pesar de las penurias iniciales, pronto se asentaron en una colonia, que es la colonia de Virginia, que se convirtió en la primera colonia de lo que hoy es Estados Unidos, y esta se transforma en una colonia del tabaco, ¿no? Porque cada lugar había un tipo de producto que se profundizó en su producción. En Nueva Inglaterra, que es más al norte, y ahora vamos a buscar un mapa, a ver si lo encuentro, esperen un momentito, esperen que lo encuentro, y acá está. Entonces, ahí, fíjense, tenemos la colonia de Virginia, un lugar donde había un lugar de un clima moderado, donde se podía plantar productos agrícolas, especialmente esta colonia se transforma en la colonia del tabaco. Después vamos a profundizar más en el tema, el tabaco como producto de exportación, que se transformó en un monocultivo. Y Nueva Inglaterra, que es todo este territorio que estoy marcando, que son los estados del norte, ¿no? Que van de lo que es esto, bueno, Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, y todos estos territorios que se llaman Nueva Inglaterra, ahí se establecieron principalmente los puritanos, que vamos a ver más adelante. Esperen que saco el mapa. Y, y bueno, esa Nueva Inglaterra se transformó en una colonia principalmente que se producía pescado, pieles, maderas, y por último las Antillas, que se fueron transformando en lo que son las colonias azucareras. Eh, bueno, el segundo punto, esperen que me están tocando la puerta, un segundito. Bueno, ahí seguimos. Bueno, el segundo punto que tiene que ver con las compañías colonizadoras, ¿no? Las características que tenían estas. La primera fue la Compañía de Virginia, que fue creada en 1606, y el gobierno de la compañía estaba a cargo de los accionistas, ¿no? La compañía poseía un directorio que tenía que tener sede en Londres y se podía hacer accionistas a través de dos formas. Una, a través de la inversión de dinero, comprando acciones, o ser accionistas colocando su persona. Cada individuo tenía una acción. Si ibas con tu familia, cada individuo de esa familia era equivalente eh, a una acción. Es decir, tenías que emigrar a Virginia. Y bueno, y estos colonos se convertían obviamente en colono y en un labrador libre.
y la tierra y las ganancias se repartían entre los accionistas, fuese o no inmigrante, proporcionalmente con la inversión. Y como dije antes, los accionistas emigrantes eran colonos y pagaban una renta fija a la compañía. Entonces, estos al principio integraban la asamblea de accionistas, pero luego solo elegían a los asambleístas, los colonos. Y los asambleístas eran los que dictaban las leyes que no podían contradecir las leyes inglesas. Establecían impuestos, etcétera. Y estos accionistas no tenían el control sobre el gobernador y su consejo ejecutivo. Estos eran elegidos desde Londres, ¿no? De donde estaba la sede de la compañía. Entonces, durante los primeros años fue muy difícil para los colonos establecerse en un territorio desconocido, y lo que dice el texto que más de la mitad murieron al poco tiempo, pero la colonia de Virginia se salvó gracias al cultivo del tabaco, que era muy requerido en Europa, y pronto se transformó en una colonia de monocultivo. Al poco tiempo, dice el texto, se saturó el mercado inglés, eh, y la corona decide tomar algunas medidas para que Virginia pudiera sobrevivir. Eh, Primero dio a los colonos la libertad de comercializar, y lo que hace es poner en Inglaterra altas tarifas a la entrada del tabaco extranjero, ¿no? Una especie de proteccionismo a la producción colonial. Y además prohibió producir tabaco en Inglaterra. Entonces, todo eso le generó algunos problemas de productores ingleses, pero todo eso lo hizo obviamente, para que la colonia de Virginia en América del Norte pudiera sobrevivir. Sin embargo, la colonia o la compañía quebró, y Virginia se transformó en una colonia que podía poseer una asamblea para hacer leyes y poder votar algunos impuestos. Con respecto al Caribe, a ver, acá tengo algún mapa del Caribe donde se establecieron. Ahí podemos ver algunas, por ejemplo, colonias. Estamos hablando de la 12 y la 11, estas que están acá. La 11 es San Cristóbal y Nieves, y la 12 principalmente, que es la Barbuda, que no tiene que ver con Barbados, sino que es Barbuda. Esas fueron las principales colonias inglesas, y luego Jamaica, que es de las Antillas Mayores, también se transformó en una de las importantes colonias inglesas que fue arrebatado a los españoles, pero ahora en breve vamos a explicar más o menos. Pero con respecto al Caribe, los ingleses fueron ocupando la primera mitad del siglo XVII algunas islas como San Cristóbal, esta que yo les dije antiguamente. A estas islas fueron ocupadas junto a los franceses, ¿no? Y Barbada, esa que les mostré anteriormente. Y la compañía se disputaban el control, ¿no? Las distintas compañías se disputaban el control del establecimiento de colonias, y finalmente Carlos I de Inglaterra, que es el sucesor de Jacobo I, hizo concesiones cuasi feudales, dice el texto, a algunos individuos. Por ejemplo, en Barbuda primero se empezó a producir tabaco, algodón, índigo. Índigo es una planta que servía para hacer una tintura de tela de un color medio azulado o azul. Pero hacia 1640 se introdujo el cultivo de azúcar, que se volvió el principal producto exportable. Entonces, ahí dice que aunque a Barbada fueron llegando muchísimos emigrantes
con sus criados, y además la corona mandó a algunos delincuentes, ¿no? Para que los forzaron a emigrar para mano de obra, para hacerse mano de obra en las plantaciones, que era muy requerida. Los ricos empresarios del azúcar se fueron quedando con las tierras de cultivos de las cañas de azúcar y fueron trayendo miles y miles de esclavos africanos, que se transformó en la principal mano de obra, una mano de obra esclava. Y pronto Barbada se convirtió en la principal colonia inglesa en cuanto a las deportaciones, y los ricos propietarios tenían tanto poder que inclusive podían elegir gobernador en la isla. Bueno, el crecimiento económico que fue generando la Suja trajo dos consecuencias, dice Perry. Eh, una, que estimuló el comercio del tráfico de esclavos, ¿no? Que eso generó otros negocios. Eh, y además, Inglaterra, como consecuencia de este crecimiento económico, apostó más a las regiones tropicales que a las templadas, ¿no? Cuando hablamos de las regiones templadas, estamos hablando de las regiones continentales, ¿no? Por ejemplo, la colonia de Virginia y también de Nueva Inglaterra, que está más al norte y que ahora vamos a ver en qué consiste, porque tiene que ver principalmente con los puritanos. Y además, algo que dice el texto a lo último, en esta importancia que le da Inglaterra a las regiones tropicales, ¿no? A las islas del Caribe, se produce la conquista de Jamaica por parte de los ingleses, arrebatándosela a los españoles, y Jamaica después se transforma también el mayor productor de azúcar del mundo. Y además Inglaterra supo utilizar a los piratas, la piratería, ¿no? Para imponer el control contra los españoles, los franceses y los holandeses. Bueno, y después empieza a hablar de los puritanos, ¿no? Eh, en Inglaterra del siglo XVII había muchos descontentos políticos y religiosos, ¿no? Estaban muy unidos lo que es lo político y lo religioso. Y esto motivó a los puritanos a emigrar a Nueva Inglaterra o América, ¿no? Que se terminaron estableciendo en lo que hoy es el norte de Estados Unidos, de la costa atlántica, ¿no? La región denominada Nueva Inglaterra, porque muchos eran perseguidos por la corona y la iglesia oficial. ¿Y quiénes eran los puritanos? Los puritanos eran un grupo de cristianos protestantes muy radicales que buscaban purificar, y de ahí su nombre, la iglesia, en base a lo que decía el Evangelio. Y bueno, y el destino de estos colonos fue el norte de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? De la costa este de Estados Unidos, en una región que, como le dije, fue bautizada como Nueva Inglaterra. Y este lugar, a diferencia de Virginia, no era un lugar muy fértil, era muy duro el invierno, eh, y a la compañía colonizadora le costó mucho reunir accionistas hasta que lo pudo hacer con aquellos puritanos descontentos de la política religiosa inglesa, porque ellos querían fundar una nueva sociedad en las colonias. Bueno, y es así que llegaron los llamados por la historia oficial estadounidense, los padres peregrinos en el Mayflower, que es ese barco mítico que llegó a Nueva Inglaterra, eh, y porque le concedieron arrendamientos accesibles en un lugar tan difícil. Entonces estos colonos, además para salir, que eran sectores medios y bajos, debieron adeudarse para poder llegar, con lo que les costó salir a flote en estos primeros años durísimos, ¿no? De establecer una colonia en un lugar tan inhóspito, no tan fértil como era Virginia, y muchos murieron en el primer invierno, pero pudieron establecerse. Con la llegada de Carlos I de Inglaterra,
las cosas para los puritanos empeoraron aún más. Entonces muchos de ellos decidieron fundar nuevas compañías e inmigrar a lo que hoy es Estados Unidos. Y en 1829 se creó, por ejemplo, la compañía de Bahía de Massachusetts. Eh, Vamos a ver en el mapa. Massachusetts está más al norte, pero vamos a verlo de nuevo. ¿Qué es esto de acá? ¿No? Es decir, la primera colonia que se funda es en Nueva Hampshire, y luego se funda una más al norte, luego se fundan otras, como ahora vamos a ver, y que el texto lo plantea. Entonces decíamos que se fundó esa colonia en 1829, eh, y algo importante que lo plantea el texto es que inclusive no requería que esta compañía, según las cartas de fundación, que la dirección de la compañía no requería que permanecieran en Londres, sino que permanecieran en la misma América. Y bueno, los puritanos de Massachusetts convirtieron un movimiento casi separatista, dice el texto, y además el gobernador castigaba todo tipo de oposición, era un gobierno muy duro, muy rígido, y muchos colonos huyeron y fundaron nuevas colonias en Connecticut, en Rhode Island, ¿no? Que quedan en Nueva Inglaterra más al sur. Entonces, los puritanos, además, en la búsqueda de nuevas tierras, comenzaron a expandirse, y esto, lo que significó esto es un conflicto con los pueblos originarios, ¿no? Los indígenas del lugar. Eh, y acá hay una gran diferencia de lo que plantea el texto en cuanto a la colonización española. Los anglófilos, es decir, principalmente los puritanos, no buscaban convertir a los indígenas, ¿no?, a su religión, pues lo consideraban como una causa perdida. No los explotaron a los indios como mano de obra, ni querían absorberlos, digamos, como fue la colonización española, ¿no? Por ejemplo. Y en cuanto a lo económico, los colonos del norte producían alimentos para autoabastecerse, eh, todo tipo de alimentos, inclusive comercializaban con los indígenas, comercializaban esos productos sobrantes con los colonos de las Antillas, pero la madera fue el principal producto de exportación. Sin embargo, la exportación, dice el texto, era muy costosa, y además no podían competir con las maderas que Inglaterra obtenía en el Báltico. Por lo tanto, mucho de esa madera sirvió para los colonos, para la construcción de casas, de barcos, había una industria naviera importante, de barriles que eran utilizados en, en las Antillas, en la producción de ron, por ejemplo. Y también otra cosa muy requerida eh, por Europa es la comercialización de pieles que intercambiaban con los pueblos originarios, pieles de animales, ¿no? Para la industria del vestido. Y otro producto muy importante es la pesca, principalmente la pesca del bacalao, ¿no?, que era comercializado en, eh, en Europa y también en todas las colonias. Bueno, eso es más o menos lo que plantea el texto, el capítulo 7 de el texto de Parry. Y yo les voy a plantear ahora por escrito, les voy a poner una actividad para ustedes que va a consistir más o menos en trabajar el capítulo 8 del texto, que son los imperios rivales en América. Así que eso es todo en este video.